¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque Ecuador Rebelde se lo ve en todo el planeta, en Estados Unidos, Canadá, España e Italia. A nuestros amigos ecuatorianos que nos siguen siempre, un abrazo muy fraterno. Ecuador Rebelde, programa que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas. Bueno, amigos, como siempre, nosotros estamos con el periodismo objetivo, honesto, un periodismo que oriente a la ciudadanía, al pueblo, y que contribuye y aporte con la sociedad. Es así que hoy contamos con la grata visita. Para nosotros es un honor, un orgullo de tenerlo aquí en nuestro panel al padre Pedro Pierre. Padre, es una historia. Aquí en Ecuador, él es francés, ecuatoriano. Por muchos años, él ha venido, como siempre, con su pastoral, con su cristianismo, con una esencia humana, solidaria, afable, llena de amor, de redención para los pobres de nuestra patria. Siempre el Padre ha estado pendiente de ayudar, de estar ahí con los pobres. Ese es el acto fraterno, solidario que tiene la Iglesia, con su tendencia, con su doctrina, siempre estar al lado de los pobres. Y eso es lo que ha hecho el padre Pedro Pierre en toda su vida sacerdotal. Él es diocesano, ya es jubilado, pero ha escrito un libro. Esto es Otro Cantar, que ahí expone toda la vivencia del trabajo que ha hecho con las bases cristianas, con los jóvenes más que nada. El padre siempre ha estado ahí pendiente con los jóvenes, orientando a los jóvenes. Hoy que tenemos un sistema sumamente complicado, un sistema perverso, donde los jóvenes actualmente, en su mayoría, no por ellos, sino por la sociedad, por el Estado, no ubica, y entonces los jóvenes están ubicados en malos caminos, como diría la gente. No hemos tenido la oportunidad de leer el libro, pero creemos, sabemos la calidad espiritual, la calidad de conocimiento que el Padre siempre ha demostrado y que lo expone en su libro. Va a ser una obra que va a aportar, como hemos dicho, para las comunidades, para ver, observar y estar pendiente de el trabajo real que hay que hacer, un trabajo de solidaridad, de fraternidad, de amor, como lo expone la Iglesia en su conjunto y en su factor, en su sentido real. Padre, nuevamente le expresamos nuestro gran honor de aquí tenerlo en este programa, Ecuador Rebelde. Usted puede más o menos detallar, decir de su obra, que te lo va a presentar. Sabemos que posiblemente la próxima semana, el día viernes, en la Casa de Cultura, sea el acto de presentación del libro, y en el cual ya invitamos a todos nuestros amigos que acudan a este acto que es muy importante. Padre, gracias por su presencia. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a la audiencia y feliz de estos 50 años pasados aquí en Ecuador. 50 años. 50 años. Yo llegué justamente a mediados del marzo de 1976, justo 50 años, ¿no? Y entonces el libro quiere ser un poquito, no tanto el recuento de mi vida, sino el recuento de lo que he aprendido acá. Lo que he aprendido acá como persona humana, como cristiano, como sacerdote, ¿no? Y como lo decía usted, he tratado siempre de trabajar en medio de los pobres. Felizmente cuando llegué acá conocí a Monseñor Proaño, pienso que puedo decir que éramos amigos, y él es el maestro, el gran maestro.
37 años creo que falleció, y nunca ha sido tan grande como ahora, porque uno descubre la magnitud de esta personalidad ecuatoriana que supo encarnar el Evangelio, la palabra de Jesús en el mundo indígena, en el mundo de los pobres de Ecuador y de América Latina. Entonces el libro mío recoge un poquito estas vivencias que yo he tenido la dicha de que me regalen los pobres, porque la sabiduría de los pobres es muy grande, y entonces más que a enseñar yo aprendí de ellos, y luego fui devolviendo lo que había aprendido de ellos, organizándolos, sistematizándolos, reflexionándolos con ellos, entonces ahí para hacer un camino, como dijo también usted, de fraternidad, porque la misión de Jesús es venir aquí para enseñar a la humanidad un camino de fraternidad en nombre de Dios, de un Dios que es amigo, de un Dios que es liberador, de un Dios que es acompañador de nuestras dificultades y de nuestras alegrías, un Dios Padre y Madre. Entonces este libro fue hecho porque justamente los animadores de las comunidades de Guayaquil y también de un poco de América Latina me pedían unas reflexiones sobre lo que estábamos viviendo, pasando en la iglesia, en la sociedad, en nuestras comunidades. Entonces como formador, asesor, fui dando muchos cursos desde 30 años, tal vez un poquito más. Y entonces el libro es el resultado de eso, que conversamos cuando entre pobres nos reunimos para enfrentar la situación que nos encontramos tanto en la iglesia como en la sociedad, para ahí ser sal, luz y fermento. Entonces este libro es un poquito el resumen de lo que yo he aprendido con los pobres de Ecuador y de América Latina. Entonces siento que es una deuda que debo compartir, por eso este libro. Padre, hace años atrás usted y el padre Pepe Gómez Izquierdo era un referente en cuanto que se lo ubicaba como el defensor de los defensores de los pobres. ¿Qué se siente tener ese sentimiento por parte, o esa gratitud por parte de los pobres, por parte del pueblo? Sí, yo tuve esta dicha cuando llegué aquí a Ecuador, llegué a Guayaquil, justamente en La Pradera, primero, después en San Martín de Porres. En La Pradera quedé poco tiempo, en San Martín de Porres un poquito más. Y entonces trabajábamos 7 sacerdotes al nivel de Guayaquil, y entre ellos estaba el padre Pepe Gómez, ¿no? Que tenía esta claridad y este sentido de buscar por dónde va la iglesia en este momento, por dónde tenemos que ir como iglesia nosotros por este momento. Y entonces la opción de Pepe Gómez por los pobres fue un poquito lo que me marcó al comienzo de este trabajo aquí en Ecuador. Entonces ahí estuve aquí en San Martín de Porres durante 11 años. Luego estuve en Nicaragua durante 8 años en una parroquia del campo, en tiempo de la guerra, al final de la guerra y un poco después, una parroquia bien organizada a partir de los seglares, inmensa parroquia del campo, donde los seglares eran un poquito los grandes protagonistas del trabajo de la parroquia. Luego regresé a Quito, tuve un tiempo también en Sucumbíos y ahorita estoy más jubilado, pero continúo aportando con mis reflexiones, también cada semana un pequeño artículo. Había comenzado en el Telégrafo durante unos 10 años. Cada semana hay unas reflexiones humanistas, diría, cristianas también, con la luz que puede aportar la palabra y el testimonio de Jesús de Nazaret. Padre, usted nos acaba de indicar que son 50 años de labor sacerdotal, 50 años también de su trabajo en la defensa por los derechos de los pobres. Su libro expresa aprendizaje con la gente.
¿qué a usted le ha llegado a impactar de todo ese proceso, de que su trabajo que usted ha hecho como sacerdote y como defensor de los pobres, qué a usted le llegó a impactar más, que lo haya movido, empujado para que siga en este camino y no declinar? Porque es un camino bien difícil, padre. Sí, lo que he descubierto aquí es la presencia y el crecimiento del reino. Yo pienso que yo he nacido a partir de la religiosidad popular de mis papás, las devociones, todo lo que es religiosidad popular. Y entonces, llegando aquí también encontré esta religiosidad popular. Pero muchas veces se la veía como un camino sin salida. Por ejemplo, durante el Viernes Santo va a haber una procesión multitudinaria en el Cristo del Consuelo, centenares de miles de personas que se van a congregar para acompañar a Jesucristo en la cruz. Cristo no ha venido para la cruz, Cristo ha venido para la resurrección. Cristo no ha venido para decirnos que está bien sufrir, ha venido para liberarnos del sufrimiento, de la pobreza, de la maldad. Entonces la cruz es el camino por la que todos pasamos, pero no para quedarnos ahí, sino avanzar. Y avanzar es el camino del reino. Jesús no vino para el camino de la cruz, vino para el camino del reino. Y justo el año antes de que yo viniera aquí, 1975, el Papa Pablo VI escribió una carta sobre la evangelización, justamente, y decía en el número 8, todavía me acuerdo, el reino es lo único absoluto y el resto es relativo. Entonces, entre los pobres el reino pega, porque claro, tiene su religiosidad, pero la religiosidad tiene que ser un culto que nos va transformando y que va transformando la situación en que nos encontramos cuando esta situación es una situación de explotación, de miseria y de empobrecimiento. Entonces el reino es la construcción del compartir, el reino es la construcción de la amistad, el reino es la construcción de la fraternidad para empezar a vivir de otra manera y no dejarnos llevar por todo este consumismo, toda esta ilusión de un mundo bonito, un sueño que nunca llega. El reino es compartir la amistad hoy, para que así juntos podamos sentirnos mejor, enfrentar las dificultades y avanzar un poquito más como hermanos. Padre, en el Ecuador y en América Latina como que declinó un poco la tendencia de la iglesia de los pobres, ¿no? O la iglesia popular, con la doctrina de la teología de la liberación. ¿A qué se debe? Sí, es decir que yo pienso que en América Latina muchos lo han escrito, no ha habido evangelización, no ha habido un conocimiento del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es el reino. Y nuestra iglesia, lastimosamente, en la mayoría de los casos, se ha limitado a los sacramentos. Uno cumple con los sacramentos y ya todo está arreglado. Jesús no ha venido para los sacramentos. Jesús ha celebrado una sola misa. En los Hechos de los Apóstoles no se ve a los apóstoles celebrando misa. Se ve a los apóstoles construyendo el reino, construyendo comunidades, construyendo una nueva manera de vivir en sociedad. Y entonces el mensaje de Jesús es el reino. Jesús busca en primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Hemos olvidado estas cosas. Y lastimosamente entonces nos hemos quedado en un sacramentalismo, espiritualismo. Entonces claro, la juventud de hoy no le interesa estas cosas, no le interesa. Y cada vez más adultos también se alejan. Entonces buscan donde los evangélicos un cristianismo más alegre, más fraterno, más sociable. Entonces el camino de Jesús es un camino de fraternidad. Es a través de la fraternidad, del compartir, de la justicia y de la honestidad, como decía usted al principio, de la coherencia, que vamos a encontrar una felicidad en la vida. Felices los pobres, no los pobres vagos, no los pobres que no trabajan, no los pobres delincuentes, los pobres que se unen para cambiar su vida. Eso es lo que quiere Jesús. Felices los que trabajamos por este reino, por esta fraternidad, por esta vida nueva en nuestra iglesia y en nuestra sociedad.
De ahí el título de este libro. Esto es otro cantar. No es el cantar que se escucha en las parroquias, en las iglesias, en las catedrales. Es el cantar de los pobres, la expresión de otra manera de seguir a Jesús, de encontrarse con Dios, de rezar y de caminar juntos de la mano los unos con los otros para enfrentar estas situaciones que nos encontramos en nuestro país. Padre, esto es otro cantar. Y en esta expresión, en este pensamiento, vemos la sociedad actual en el Ecuador bien difícil, vemos mucha violencia, la juventud en su conjunto, en los sectores populares, en los barrios populares, la droga, el narcotráfico, los jóvenes, es atraído hacia esa actividad, no porque sean malos, sino porque la falta de trabajo, ¿no? Vemos una juventud, una gran cantidad, un índice muy elevado de jóvenes desempleados, entonces el camino más fácil es hacia allá. Eso se torna un poco difícil para la iglesia, para poder dar doctrina, para poder aportar, inclusive al Estado, para mejorar esta situación que cada día es más caótica y más complicada. Claro, yo pienso que hay que descubrir que el sistema neoliberal en que estamos es el que promueve eso. El sistema neoliberal está hecho para 10% de la población. Y el resto, que se las arregle. Y que esté al servicio de este proyecto neoliberal. Entonces, el sistema necesita gente que no trabaja para poder explotarlos. El sistema necesita dar droga a los jóvenes para que no vayan pensando. El sistema necesita darle un celular que les vaya acaparando y que no le dé el pensamiento de rebelarse. Ecuador rebelde. Eso ya pasó. Pasó porque el sistema nos ha ganado la batalla cultural. Entonces el Evangelio nos dice, eso no es el camino de Dios. Eso no es el camino del hombre. Eso no es el camino de una sociedad que va a ser felices. Entonces, todo lo de las drogas, lo de las informaciones, lo del desempleo, es el sistema que va creando eso, para justamente mantener a la gente ahí en una situación de empobrecimiento, una situación de sumisión, una situación de esclavitud, para que vaya multiplicándose el dinero para los mismos de siempre. Entonces, claro, la situación de la iglesia, la mayor parte de la iglesia no les interesa eso. Entonces, nosotros somos lo que llamamos la iglesia de los pobres. Eso comenzó con el Papa Juan XXIII. Después, en el Concilio Vaticano II, los obispos de América Latina formaron un grupo para ayudarse que se llamaron Iglesia de los Pobres. Al final del concilio, estos obispos de América Latina decidieron, en el Pacto de las Catacumbas, una misa que hicieron en una catacumba de Roma, decir, vamos a vivir sencillamente, pobremente, y vamos a ayudar a los pobres a encontrar un camino de liberación a través del mensaje de Jesús. Entonces, claro, yo pienso que si nos metemos en este camino es bien difícil, porque vamos a encontrar muchas dificultades, muchas oposiciones, de la misma jerarquía muchas veces, pero es el camino de Jesús. A Jesús lo aguantaron 3 años, ¿ya? A mí me aguantaron 50, entonces, bueno, entonces hay que seguir trabajando. Eso es un poquito la meta de este libro. Descubrir que otra manera de vivir la iglesia es posible, otra manera de seguir a Jesús es posible. Eso es el camino de esta iglesia de los pobres, especialmente a través de las comunidades eclesiales de base y otros grupos afines que vamos en este camino, que es más el camino de Jesús. Padre, muy importante su reflexión, su análisis que nos acaba de indicar dentro de la sociedad ecuatoriana y cómo el neoliberalismo ha afectado a esta sociedad, ¿no? Y lo ampliamos un poco más y observamos el mundo. Hoy vemos un mundo complicado, un mundo que está a borde de la guerra, un mundo que si va a la guerra va a una guerra nuclear, y eso es el fin de la humanidad. ¿Cuál es su reflexión en ese campo, en ese sentido, padre, desde el punto de vista espiritual, humano, que debe hacerse para evitar la guerra y construir la paz? Es decir que en este momento el sistema neoliberal está acorralado.
Estados Unidos está en picada. Estados Unidos en este momento tiene grandes problemas económicos por la guerra que va llevando. Entonces, Estados Unidos gasta cada día de centenares de millones de dólares, cada día, para poder justamente enfrentar la situación en que se encuentra en el Medio Oriente. Entonces, ¿por qué hace eso? Porque el sistema en este momento no tiene otro medio que la guerra. Los chinos han ganado la batalla económica a los norteamericanos. Entonces, el problema es la China en este momento. El problema no es el mundo árabe. El mundo árabe no tiene que unirse con China. Eso por eso que los van destruyendo. Libia, Irak, ahorita Irán, Afganistán. Entonces, hay que cerrar el camino a un mundo que sea totalmente neoliberal. En este momento se habla de pluriglobalidad, un sistema no hegemónico, sino diversificado. Multipolar, esa es la palabra, gracias, sí. Entonces, por ejemplo, comenzaron 5 países a unirse, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, 5 países que dicen, vamos a salir de la influencia del dólar. Entonces, ellos representan 40% de la economía mundial y van comercializando sin utilizar el dólar. Entonces, la hegemonía norteamericana se va de picada. ¿Por qué hacen la guerra? Porque la guerra es la única manera en este momento de producir armas, de vender armas y de mantener su economía. Vemos el sistema social en Estados Unidos, es el desastre. Manifestaciones, matanzas por todas partes. Estados Unidos ha comenzado el colapso de Estados Unidos. Entonces, Trump quiere salvar a Estados Unidos mediante el negocio de la guerra, destruyendo a los que no son sus enemigos, a los que quieren hacer un mundo multipolar. Entonces, eso es la situación. Y en este momento es Irán que está ganando la guerra. Hasta utilizó armas que los Estados Unidos no pueden interceptar y no se pueden defender. Entonces, ¿a dónde va a parar eso? Claro que estamos al borde de una guerra nuclear. ¿Sí? Entonces, a ver si somos suficientemente inteligentes. Rusia, China, Europa está completamente perdida. Ha pasado a ser el patio trasero de Estados Unidos. Y entonces América Latina, África, muchos países quieren entrar en este mundo de los BRICS. Creo que hay unos 20 países, tal vez más, que han hecho la solicitud para entrar en este otro mundo que no dependa de los Estados Unidos y de la explotación y la miseria que van trayendo los Estados Unidos a dónde van. Entonces, en este momento es la gran debilidad del sistema capitalista. Es el león que está acorralado. Y cuando un león está acorralado, es ahí donde está el más peligroso. Porque uno piensa que ya está muriendo. Claro que está muriendo, pero todavía tiene garra para defenderse. Entonces, lastimosamente, nuestro país se quiere seguir el mismo camino. Los problemas que hay en este momento con Colombia, entonces es una desgracia. Ecuador rebelde debe cambiar de gobierno aquí. 8 años que soportamos un infierno, entonces eso no puede seguir. Entonces descubramos a través de la fe, a través de nuestra espiritualidad, que sí hay caminos posibles. En la medida en que nos unimos, nos organizamos, buscamos la no violencia, al estilo de Gandhi, para aportar a nuestro país algo de lo que hemos recibido, aunque sea solamente la vida, ¿no? Padre, el acto de presentación de su libro es en la Casa de la Cultura. ¿Nos puedes contar sobre eso? Perdón. El libro que usted va a presentar, la obra que usted lo va ya a difundir para que la gente lo acoja, va a ser en la Casa de la Cultura. ¿Nos podría usted hablar sobre ese acto? Sí, entonces normalmente en la Casa de la Cultura es el próximo viernes, no este viernes, sino el viernes de la próxima semana, ¿no? A las 3:30 de la tarde, 3:30, 4, 3:30 de la tarde, ¿no? Entonces la presentación no es tanto para vender mi libro, hay que decirlo como es. Claro que lo quiero vender, porque de tal manera he hecho una pequeña inversión, y entonces, pero lo importante es cómo mi libro va a servir
para justamente un despertar de los pobres. Los pobres que están en las comunidades eclesiales de base, en la iglesia de los pobres, ya han despertado. Entonces, como otros pobres también tienen que despertar. Y nosotros tal vez que hemos descubierto que aportar algo de nuestra vida es ayudar a los pobres a salir adelante, a salir de su pobreza. Cómo unirnos para, a través de una experiencia de 50 años, que demuestra justamente es posible vivir de otra manera, es posible pensar de otra manera, es posible creer de otra manera, es posible seguir a Jesús y ser felices. No es el paraíso, no es el sueño norteamericano, por supuesto, es el sueño del compartir, de la fraternidad, de la unidad y de un mundo feliz que vamos construyendo juntos. La pastoral, padre, usted que ha tenido 50 años en ese vivir, ¿no? Ese convivir con los pobres, con los jóvenes. Usted era un padre, un sacerdote muy querido por las pastorales. Sí, es decir que la pastoral es poner las cosas en manos de los seglares. No somos nosotros que somos el único personaje que hace todo. Eso no es para eso. Es que la misma gente haga todo. Cuando estábamos en San Martín, justamente el sacerdote anterior, que había nacido en España, entonces había organizado como las 7 parroquias que nos éramos unidas, que nos ayudábamos, entonces desplazar la iglesia en los barrios. El centro de la iglesia no era la casa parroquial ni la iglesia central, sino que era la comunidad del barrio. Y entonces esta comunidad de barrio estaba encargado no solamente de la vida religiosa, sino también de apoyar la vida social, de ayudar a los problemas, a las enfermedades, a construir una casa mejor, a comer de otra manera, a sanar también de otra manera, para justamente poder vivir mejor. Entonces la pastoral es desplazar el poder el poder eclesial de la casa parroquial a los barrios en manos de los seglares. Eso es la pastoral que va a cambiar las cosas, y eso es lo que quería el Papa Francisco con su idea de sinodalidad, hacer camino juntos, pero no desde el padrecito, sino desde la gente organizada en su barrio. Entonces eso es la pastoral. La pastoral es el trabajo de los seglares en su barrio para que ellos, a través de la fe, a través de su amistad, a través de la organización, del compartir, vayan transformando la vida de la gente de su barrio. Eso era para mí lo que es, y era la pastoral lo que he tratado de hacer, ¿no? Bien, como le decíamos, amigos, hoy hemos contado con la presencia del padre Pedro Pierre. Ya le hemos dialogado de su trayectoria amplia, profunda, hermandada con los sectores populares. Él es un referente histórico aquí en nuestro país y muy querido por el pueblo, especialmente por los pobres, porque él defiende, es constructor, uno de los constructores, podríamos llamarlo, de la iglesia de los pobres, de la iglesia popular. Padre, su reflexión final, sí, dentro de su lógica, un mensaje para su pueblo. Sí, mi mensaje sería, el desafío en este momento es emprender 2 caminos. Emprender el camino de la organización, para descubrir que la política no es del gobierno, no es de los asambleístas, no es de los políticos, la política es nuestra. Y los políticos deben estar al servicio de la política que queremos nosotros. Entonces, un desafío es entender cómo funciona el sistema en que estamos y cómo nosotros lo podamos a enfrentar, destruir y superarlos. Entonces, un camino de organización a un nivel político, sabiendo que la política es la búsqueda del bien común. Y somos nosotros los que tenemos que hacer avanzar este proyecto político diferente. Y el segundo camino es el camino de la espiritualidad. Todos tenemos la espiritualidad adentro de nosotros. Entonces esta espiritualidad se expresa a través de nuestra religiosidad y nuestra manera de vivir en la iglesia. Hay que ir más profundo y descubrir que la espiritualidad es la fortaleza que necesitamos para enfrentar todas las dificultades. Dios es primero el Dios de los pobres. Dios es el Dios de todos.
Y la espiritualidad es descubrir que Dios es primero el Dios nuestro, el Dios de los pobres conscientes, organizados y valientes, capaces de cambiar su vida, cambiar la vida de la iglesia y cambiar la vida de la sociedad. La carta del Papa, la última carta del Papa Francisco que publicó el Papa actual, León XIV, lo dice: los pobres son el centro de la iglesia y de la sociedad. Entonces eso es nuestro trabajo a nosotros, desde los pobres construir una iglesia distinta, más fiel a Jesús, y desde los pobres construir una sociedad más fraterna, más justo y más abierta a todos. Entonces, camino de político y camino espiritual. Esos son los dos caminos que tenemos por delante en este momento. Ecuador necesita de gente valiente, de gente rebelde, para correr estos dos caminos. Y siempre habrá gente decidida a dar la vida para eso. Bien, gracias. Agradecemos al padre Pedro Pierre, el sacerdote de los pobres. Y gracias, amigos, que siempre nos siguen a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas. Será hasta la próxima oportunidad que estará con ustedes Ecuador Rebelde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, padre.